Ok. ¿Logran ver las diapos, chicos? Sí, saben, doctora. Ya, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, esta semana nos toca hablar acerca de lo que son los bacillus, no bacilos, por si acaso, bacillus, lo que son actinomyces y clostridium. Entonces, vamos a empezar primero hablando de lo que son los bacillus. Los bacillus es un género que tienen una característica importante, que son de uno de los dos géneros que las bacterias son capaces de formar esporas. Entonces, en su cabecita, cuando se mencione lo que son las endosporas o las esporas, tienen que tener en cuenta que solamente hay dos géneros formadores de esporas, lo que son los bacillus, perdón, y los que son el género de Clostridium. Este género de bacillus se caracteriza porque van a ser bacilos rectos, gram positivos, que esta característica de formar esporas hace de que sean muy resistentes a condiciones adversas, ¿no? Por lo cual pueden sobrevivir fácilmente en el medio ambiente, ¿no? Los podemos encontrar en algunas ocasiones en el suelo, en el agua, ¿no? Y esta resistencia pues se la da esta formación de esporas esta condición de esporas que van a tener. Además de eso, son aerobios y también anaerobios facultativos. Y vamos a ver que dentro de este género encontramos varias especies, como es el caso de, el más conocido, pues el Bacillus anthracis, también encontramos lo que es el Bacillus cereus. Entonces, vamos a empezar viendo esta primera imagen, en la cual tenemos estos pacientes que muestran esta lesión, que es la lesión representativa de lo que es el anthrax cutáneo o también conocido como carbonco. Entonces, la bacteria responsable de esta lesión es el Bacillus anthracis. Esta lesión, este carbunco, se caracteriza porque la lesión que se observa se le conoce como una escara negra. Entonces, este bacilo lo vamos o va a ingresar o va a infectar a la persona al momento de que uno entra en contacto con las esporas de este bacilo anthracis. Entonces, la espora ingresa ya sea a través de una pequeña lesión en la piel, de una picadura de algún insecto o de que uno se rasca, ¿no? Entra estas esporas y va a empezar lo que es la esporulación cuando este microorganismo empieza a evolucionar y vamos a ver que va a formar ciertas toxinas, ¿no? Para que causen este tipo de lesión, ¿no? Dentro de la toxina la toxina está formada por tres tipos de proteínas, uno que es el factor letal, el factor edema y el antígeno protector. Este tipo de bacteria. Además, también una de sus características es de que son catalasas positivos, son inmóviles, que pueden crecer en ciertos medios especiales, dando lugar a unas colonias medias grisáceas, con unos bordes medio rizados, ¿no? Que a veces se le llama como cabeza de medusa a la formación de la colonia. Y son colonias que no van a presentar hemólisis. Ahora, en relación a la lesión, el carbunco o anthrax puede presentarse tanto en lo que es a nivel cutáneo, ¿no? El carbunco cutáneo, aunque también se ha visto la presentación a nivel del aparato respiratorio, a nivel intestinal y en raras ocasiones a nivel meninge. Entonces, la puerta de entrada, como les mencioné, en el caso del carbunco cutáneo, pues sería por una abrasión, una lesión que se da a nivel de la piel. En el caso del el carbunco respiratorio, la puerta de entrada sería la inhalación de estas esporas. En el caso del carbunco intestinal sería la ingestión
de estos microorganismos, ¿no? Y bueno, en el caso del cuadro meningio, a veces resulta ser como una complicación de lo que sería un carbunco cutáneo, ¿no? Por diseminación linfática. Ahora, el carbunco cutáneo, las zonas que más se van a ver afectadas son aquellas zonas que se van a encontrar expuestas, como es el caso de la cara, el cuello, los brazos, las piernas. El inicio de esta lesión va a ser como una pústula, ¿no? Muy pequeña, que se le conoce como pústula maligna. Luego de esto, alrededor de esta pústula, esto va a evolucionar en un periodo de 2 a 5 días hacia la presentación de una pápula eritematosa indolora. Y luego de esta pápula, a las 24 horas, va a evolucionar con la presencia de unas vesículas que son pruriginosas, que luego se van a transformar en lo que ustedes están observando, esta escara negra, ¿no? Que es la lesión patognomónica del carbunco o anthrax cutáneo. Además de esto, de esta lesión, de esta escara negra que están viendo, alrededor de la misma se va a presentar una zona eritematosa acompañada por edema, que suele expandirse hacia las áreas vecinas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta lesión que se ha ubicado en la mejilla, ¿no? Pero vemos que hay también compromiso a nivel del ojo, ¿no? Los párpados se encuentran inflamados, edematizados, porque ese es parte de lo que sería el factor edema, que es lo que nos va a causar esto, ¿no? La lesión o la escara negruzca por la necrosis del tejido es esto más se da por el factor letal. Además de eso, el paciente pues también puede presentar síntomas sistémicos que no son muy graves. En ciertos casos hay mucho malestar, puede presentar fiebre, vómitos, ¿no? Pero lo que más, el compromiso más importante que se mira es cuando la lesión se encuentra ubicada en cara y en cuello y se va a causar este edema que se le conoce también como edema maligno, ¿no? Y una vez que se presenta esto, pues vamos a encontrar que los pacientes empiezan a tener una tasa de mortalidad elevada, ¿no? Acá tenemos esta lesión que parece que la ubicación inicial también ha sido a nivel de la mejilla, pero esto ha ido comprometiendo, ¿no? Poco a poco se ha ido extendiendo, abarcando todo lo que es el ojo, los párpados, ¿no? Y casi medio rostro ya se encuentra comprometido. En relación a lo que es el carbunco respiratorio, ese tipo de enfermedad se dice que tiene un curso bifásico. Inicialmente, o en la primera fase, los signos que va a presentar el paciente son de una infección respiratoria inespecífica, ¿no? Van a tener un poco de malestar, fiebre, tos y un poco de dolor precordal y mialgias. Después de 5 días, este cuadro va a empeorar y el paciente empieza a desarrollar lo que es una mediastinitis hemorrágica, que digamos que sería la segunda fase de este cuadro, donde los pacientes pues tienen dificultad respiratoria, hay edema a nivel del cuello, del tórax, del mediastino, y que si el paciente no recibe tratamiento oportuno, ¿no? Esto finalmente eleva también la tasa de mortalidad. En el caso de que nosotros tengamos un carbunco intestinal, el periodo de incubación es un poquito mayor que el que hemos visto en el caso del carbunco cutáneo, se extiende hasta casi una semana, donde en un inicio los pacientes presentan síntomas como de una gastroenteritis, ¿no? Acompañado de fiebre, de náuseas, de vómitos y diarrea. Luego empieza a desarrollarse lo que es una adenitis mesentérica de tipo hemorrágica, donde los pacientes tienen dolor abdominal, con hematemesis, con toxemia, con shock, ¿no? Y llegan a hacer este desarrollo porque lo que van a afectar, lo que va a afectar va a ser los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? Y causa esta adenitis mesentérica de tipo hemorrágica. En el caso, como les mencioné, de lo que es el carbunco meningio, es un cuadro que a veces se le considera como una complicación de lo que sería el carbunco cutáneo, el respiratorio y también el intestinal, ¿no? Pero es muy rara la presentación de este cuadro meningio. Ahora, en relación a
Si nosotros tenemos algún paciente con cualquiera de estos cuadros, ¿cómo es que debemos tomar la muestra? Primero que nada, para el manejo de este tipo de bacterias se necesita un laboratorio con un nivel de seguridad tipo 2. ¿Listo? Hace unos cuantos años en los Estados Unidos, justo fue en el tiempo después del 9/11, del ataque de las torres, donde empezó a haber sospechas de que a través del correo, ¿no? De las cartas, enviaban estas esporas de este bacillus, ¿no? Para justamente causar lo que es el antrax cutáneo o el antrax respiratorio, ¿no? Y esto sí se podría dar porque esta condición que les he mencionado de esporas, pues justamente facilita todo esto, ¿no? Y es muy fácil de contagiarse. Uno, al momento de inhalar las esporas, pues puede desarrollar el carbunco respiratorio. Entonces, es por esa razón que este tipo de bacterias se consideró como parte de bioterrorismo. ¿Listo? Entonces, y obviamente por esas razones también de una fácil contaminación y alta contaminación, perdón, se necesitaban de un laboratorio con este nivel de seguridad. Entonces, la toma de las muestras va a depender de qué tipo de carbunco vamos a encontrar en nuestros pacientes. Si nosotros tenemos el antrax cutáneo, podemos tomar muestra de la vesícula que se están formando en un inicio, mediante la toma con un hisopo de esta vesícula, pero tiene que ser una vesícula que no se encuentre abierta, listo, que no haya eclosionado. En relación a la escara, se debe de tomar justamente de las partes más periféricas, sin tratar de desprender la escara, ¿no? Porque vamos a provocar gran sangrado. Y además, yo no puedo tomar una muestra de esta lesión porque lo que más voy a encontrar pues son tejidos necróticos que no me va a servir de mucho. En cambio, la zona ideal siempre van a ser a nivel de la periferia. En relación a lo que sería el antrax pulmonar, podemos sacar muestra de esputo. Esto es lo ideal en la primera etapa de la enfermedad, porque acuérdense que esto les he dicho que es una etapa, tiene un curso bifásico. Entonces, en la primera etapa, la mejor muestra va a ser el esputo para poder realizar ya sea un examen directo o también cultivarlo. En el caso de los hemocultivos, lo ideal va a ser a partir del segundo hasta el octavo día, después de la exposición, y también es importante de que no se haya iniciado tratamiento, ¿no? Antimicrobiano, porque si el paciente ya recibió tratamiento, pues no voy a encontrar o no voy a poder identificar a la bacteria. En el caso del antrax gastrointestinal, podemos hacer coprocultivos. Esto también ideal en esta primera etapa, donde el paciente pues tiene estas molestias de gastroenteritis que todavía no ha desarrollado la adenitis mesentérica, y podemos utilizar el agar, que es feniletilalcohol, que me sirve para poder cultivar esta bacteria, ¿no? Y en caso de una sospecha de una meningitis, pues obviamente se realiza una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y poder visualizar a esta bacteria. Entonces, lo ideal es que con estas muestras nosotros busquemos mediante la tinción de Gram estos bacilos Gram positivos, ¿no? Entonces, hacemos la tinción de Gram y vamos a tratar de ubicar los bacilos Gram positivos rectos, y además también podemos agarrar y detectar lo que es las esporas, ¿no? La formación de esporas. Con la tinción, lo más ideal para esto es la tinción de Weirs-Cohen, que le hemos mencionado en las primeras clases de la fase anterior, que sabemos que es la tinción específica para la identificación de estas esporas. Además, también podemos diagnosticarlo mediante PCR, ¿no? Y otras, también medición de sondas de ADN, que sería otro tipo de identificación. En el caso de que nosotros realicemos el cultivo, los medios de cultivo, podemos sembrarlo en agar sangre, en agar chocolate, en el agar McConkey, en el agar feniletilalcohol, que lo hemos visto para realizar los coprocultivos, y también en el caldo de tripticasa de soya. Entonces, si yo realizo la siembra de cualquiera de estas muestras en agar sangre,
voy a necesitar llevarlo a incubar por un periodo de 18 a 24 horas, ¿no? Y después de ese tiempo nosotros vamos a observar que las colonias que han crecido en el medio son colonias blanquecinas que miden entre 2 a 5 micras de diámetro. Son unas colonias plano-convexas cuyos bordes son pues irregulares, medios ondulados, que van a tener esta apariencia de vidrio esmerilado. Además de eso, uno puede observar como unas proyecciones que van a tener o que salen de las colonias, que a eso se le denomina que tiene el aspecto de cabeza de medusa. Ahora, como estamos viendo en el agar sangre, nosotros sabemos de que deberíamos buscar la reacción de hemólisis. En el caso de lo que es el Bacillus anthracis, no se va a observar hemólisis. Muy distinto es lo que va a ocurrir con los otros dos tipos de bacillus, que es el Bacillus cereus y el Bacillus thuringiensis, los cuales sí van a mostrar una beta hemólisis, ¿no? Entonces, realizando este cultivo en agar sangre me va a ayudar mucho a diferenciar lo que es el Bacillus anthracis. Además de eso, también podemos realizar esta prueba, que es la prueba de tenacidad, en la cual nosotros intentamos tomar o mover las colonias y estas inmediatamente se van a replegar, ¿no? Entonces, es como que tomaron una forma de algodón húmedo, más o menos, algo muy parecido, ¿listo? Y esa es la prueba de tenacidad. Además de eso, como les mencioné en su identificación bioquímica, estas, en el caso de Bacillus anthracis, pues es catalasa positivo, no tiene movilidad, es sensible a la penicilina y en este caso nosotros decimos que es sensible cuando el disco o el halo de inhibición alcanza un valor mayor o igual a los 15 milímetros. ¿Listo? Además de eso, vamos a ver que también Bacillus anthracis, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el Bacillus cereus, también va a poseer una cápsula, ¿no? Que es un determinante también de patogenicidad, además de la espora. Entonces, este tipo de bacilo, como les dije, o vamos a encontrarlo, o se refiere más como una enfermedad zoonótica, es decir, que va a afectar a los animales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos animales, generalmente cuando se trabaja con lo que es ganado, se debe de vacunarlos frente a esta bacteria, ¿no? En caso, pues, esté enfermo el animal fallece, y lo que se debe de hacer para evitar que que esta bacteria pues entre en contacto con otros animales y también con el ser humano, lo ideal es o quemar a los animales que han fallecido o enterrarlos profundamente y cubrirlos con cal viva, ¿no? De ese modo nosotros evitamos de que siga la progresión, porque además de eso también vamos a encontrar que esta bacteria pues va a estar contaminando el suelo, ¿no? Que a veces es la forma como los animales pueden adquirir la enfermedad. Entonces, las personas que van a trabajar con ganado deben de tener mucho cuidado en el contacto en el contacto que tienen con estos animales, ¿no? Por eso es que a veces se le conoce a este anthrax o carbunco como una enfermedad más del área rural, ¿no? Porque no es solamente manipular animales, sino también al entrar en contacto a veces con lo que son las lanas, los pelos o las pieles, o también al inhalar las esporas que se van a encontrar pues en estos mismos, digamos, vectores, ¿no? Además de eso, la otra forma en la que uno se puede contaminar es si yo como carne de estos animales que se encuentran enfermos. Entonces, la prevención es vacunar a todo este ganado, siempre es ya mandatorio por acá en el Perú que todas las zonas criaderas, los animales pues reciban la vacuna oportuna frente a este tipo de microorganismos, y además también en el caso de las personas que manipulan a los animales, deben hacerlo utilizando pues guantes y mascarillas para evitar este tipo de contagio.
¿correcto? Entonces, es una enfermedad que no se mira mucho en nuestra región, en la parte sur, pero sí se han visto, sí se han reportado casos importantes en la parte de la Sierra Central, si no me equivoco. Bien, entonces igualito les hemos colocado ahí un pequeño video para que ustedes terminen de redondear la idea en relación a lo que es bacilos. Ahora, tenemos lo que son los actinomyces. Esta bacteria, vamos a ver que también es un bacilo gram positivo que se caracteriza porque tiene una estructura de tipo filamentosa, ¿no? Que a veces se le conoce como si fueran en letras chinas, ¿no? Así a veces se le describe en ciertos libros. Este tipo de actinomyces se ha visto que nos va a causar lo que es una enfermedad a nivel cervicofacial, a nivel torácica y a nivel abdominal. Pero primero vamos a indicar que su morfología de esta bacteria son, como les digo, bacilos gram positivos, que se les denomina pleomórficos por estos filamentos que van a tener de tipo no esporulados, no van a formar cápsula y son inmóviles. En el caso de del género al cual pertenecen, para poderlos diferenciar, por ejemplo, de lo que es la nocardia y otro tipo de miembros de del género, se dice que estos son bacilos que no tienen ácido alcohol resistencia. De repente ustedes lo que es ácido alcohol resistencia más lo asocian a lo que es Mycobacterium, ¿listo? Pero también la descripción de ácido alcohol resistencia, que no son ácido alcohol resistencia, también se describe para lo que son actinomyces. Además de eso, vamos a encontrar que este tipo de bacterias normalmente van a formar parte de la flora bacteriana que tenemos a nivel de la orofaringe. Puede encontrarse en los dientes, en las amígdalas, e incluso se puede encontrar hasta en el intestino. Entonces, para que se produzca la infección por esta bacteria, tiene que haber una ruptura del epitelio de la mucosa, ¿no? Ya sea por un traumatismo o de repente por aspiración por algún mecanismo de aspiración. Ahora, en cuanto nosotros empezamos a desarrollar lo que es la lesión, se van a formar unos abscesos, los cuales se van a fistulizar. Entonces, dentro de este actinomyces, vamos a encontrar los actinomyces israeli, el otro es el actinomyces propiónica, que el más frecuente siempre va a ser el israelí, que me va a causar este tipo de lesiones. Entonces, tenemos la actinomicosis cervicofacial, que son estas lesiones que principalmente se han visto que afectan lo que es el maxilar inferior. Como les menciono, inicialmente son abscesos que luego van a buscar cómo salir, por lo cual van a fistulizar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este absceso que todavía no ha fistulizado, pero acá sí se logra ver ya un orificio de salida, ¿no? Entonces empiezan a formar estas fístulas y se va a observar que la lesión va a contener pus, en la cual nosotros vamos a observar como una especie de gránulos, que son los famosos gránulos de azufre, que es algo también patognomónico de esta actinomicosis. Además de eso, las lesiones se van a acompañar en algunos casos, aunque acá la imagen no los muestra, de necrosis, ¿no? De una necrosis a veces central con tejido de granulación y tejido fibroso, ¿no? Pero lo más interesante y lo que nos va a ayudar siempre a hacer el diagnóstico es lograr encontrar esta pus con estos gránulos de azufre. Este tipo de actinomicosis también puede llevar a una afectación torácica en la cual se va a deber porque ha habido una aspiración de los microorganismos que estaban a nivel de la cavidad oral o que estaban a nivel de los senos paranasales, ¿no? Y en algunos casos puede ser también por una extensión de la presentación cervicofacial, ¿no? Que ha logrado llegar hasta ahí por vía del mediastino,
¿no? O por extensión a través de lo que es del diafragma o también por diseminación hematógena. En el caso de la presentación abdominal, lo que es la actinomicosis abdominal, esta se da más que nada por traumatismos a nivel del tracto intestinal, ¿no? Más asociado, por ejemplo, a casos de apendicitis complicadas con que han sido por apéndices perforados, ¿no? O de repente alguna perforación intestinal, ya sea por úlceras o por divertículos, ¿no? Porque como les he dicho, al ser parte pues de la flora intestinal que podemos que la podemos encontrar, si sale el contenido, pues simplemente me puede infectar la cavidad abdominal y que yo desarrolle lo que es la actinomicosis, ¿no? Casos más raros, lo que sería una actinomicosis pélvica, que eso se mira también en el caso de mujeres, y también la actinomicosis genital. Es igual que en el caso anterior, para nosotros hacer el diagnóstico microbiológico debemos obtener una muestra de las lesiones para lograr hacer la observación de estos bacilos gram positivos ramificados mediante la tinción de Gram, ¿no? Y como les digo, lo que más las describe son como a veces letras chinas. Importante no solo tomar en cuenta el diagnóstico microbiológico, sino se tiene que hacer una correlación clínica, ¿no? El observar bien la lesión, el examinar a los pacientes. Muchas veces no se realiza un examen físico adecuado de lo que es la cavidad oral y nos llevamos con la sorpresa de que de repente los pacientes tenían caries o que esto se inició a partir de un absceso a nivel de la mucosa, de la gingiva, ¿no? Entonces, importante hacer esa correlación, el hacer un buen examen para saber realmente frente a qué estamos y qué es lo que debemos de solicitar. ¿Listo? Entonces, y para la toma de la muestra, lo ideal es lograr obtener estos gránulos de azufre, ¿no? Para poderlos observar. Y apenas uno logre sacar la muestra, esta debe ser introducida en un envase que mantenga condiciones de anaerobia. Entonces, y llevarlo pues lo más rápido posible al laboratorio para realizar pues los cultivos y las tinciones respectivas. Medios de cultivo que nosotros podemos utilizar es el agar sangre, el agar chocolate, el agar tioglicolato y el agar brucela. En este caso, también los gránulos me van a servir muchísimo más para hacer o para facilitar el crecimiento de esta bacteria. Entonces, para que se desarrollen, necesito crear condiciones anaerobias, tenerlo a una temperatura de 37 grados y más o menos demora alrededor de 15 días en que pueda crecer esta bacteria que pueda desarrollar colonias. En el caso de lo que es el caldo de tioglicolato, las colonias van a tener una especie o van a tomar una forma como si fueran algodones, ¿no? Lo escriben como bolas de algodones, donde se pueden apreciar unos filamentos ramificados, ¿no? Eso es muy característico de la especie Israel. En el caso, por ejemplo, también de lo que es el agar sangre, vamos a ver, ahorita vamos a hablar, en el caso del agar sangre, se forman como pequeñas colonias que son también medias filamentosas, rugosas, y que van a veces presentarse en un promedio de 48 horas. También vamos a ver que en la identificación bioquímica encontramos que son catalasa positivos, en el TSI son productores de H2S, son sensibles a la vancomicina, van a producir lo que son nitratos, hidrolizan esculina, urea positiva, CAM positivo, y también podemos utilizar estos medios, el medio sulfito polimixin, sulfadiazin, donde encontramos estas colonias, pequeñas microcolonias de color negruzco, y también pueden crecer en el agar man rugosa sherp, donde tenemos que también microcolonias medias amarillentas. Entonces, una cosa importante con estas actinomices es de que hay a veces especies que van a dar catalasa negativo y otras que van a dar catalasa positivo. Entonces, si fueran catalasa positivo, hay que ver qué tipo de metabolismo tienen, hay que ver la lipofilicidad,
Hay que ver la producción de pigmento, en el caso de que sean catalasa negativo, ver la sensibilidad al SPS, la prueba del CAMP, si se desarrollan en el MRS, ver la sensibilidad al abanco, la producción de H2S y la movilidad. Entonces, para el caso de que sean catalasa negativo, si no me producen H2S, se pasa al sembrado en el agar SPS. Si es sensible, más sería en relación a Garnerella vaginalis, que la vamos a ver más adelante. Si es resistente, vamos a ver si va a formar pigmento, pues estamos para lo que es actinomyces. Si no forma pigmento, hacemos la prueba del CAMP. Si sale CAMP positivo, hablamos de actinomyces. Si sale CAMP negativo, hay que ver su desarrollo en el agar MRS, ver la sensibilidad al abanco, que es sensible, y vemos que no produce ni gas ni glucosa, ¿no? Y ahí sí estaríamos hablando de actinomyces, pero no hay que descartar lo que serían los Arcanobacterium y los Actinobacter. La otra forma en la que nosotros podemos lograr hacer el diagnóstico es tomando biopsias de estas lesiones, donde vamos a ver este fenómeno que es el fenómeno de Splendor-Hopley, que consiste en una imagen de interfase entre las colonias bacterianas y un exudado polimorfo con este depósito de material eosinofílico, ¿no? Entonces, esta imagen es como que si fuera como si la lesión se estuviera difuminando, ¿no? Que es si nosotros observamos esto en biopsia de tejido, entonces sí estamos hablando de actinomyces. En cuanto a su tratamiento, vamos a ver de que son ampliamente sensibles a los beta-lactámicos, específicamente a lo que es la vancomicina, tienen un comportamiento bimodal a los macrólidos, a la clindamicina, y suelen presentar resistencia a lo que son las quinolonas. También se ha visto, ojo, que se puede hacer un diagnóstico indirecto utilizando pruebas serológicas, ¿no? Para ver aglutinina, los precipitantes, los anticuerpos. Luego tenemos el último género que vamos a ver, que corresponde a Clostridium. Entonces, acordándonos lo que les he dicho en un inicio, las dos especies que me van a causar esporas son Bacillus y Clostridium. ¿Listo? Entonces, este Clostridium, vamos a encontrar que hay varias especies. De características generales de este género, vamos a ver que son bacilos también gram positivos, que son anaerobios estrictos, que que van a formar esporas, que cuando nosotros los observamos pueden ser bacilos a veces entre rectos, medios curvados, de tal forma que en algunas ocasiones se le describe como cocobacilares. Dentro de este género vamos a encontrar otras especies como son el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, el Clostridium difficile, entre muchos otros. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada uno, empezando por lo que es el Clostridium tetani, que es la imagen, esta primera diapositiva que nosotros tenemos. Entonces el Clostridium tetani es el agente causal de lo que es el tétanos, el cual es un cuadro agudo que se caracteriza porque los pacientes muestran una contractura muscular, ¿no? Que se va a manifestar en la posición que está tomando, por ejemplo, acá este niño tiene la famosa posición en opistótonos por contracción de todo lo que es la espalda, contractura de los músculos de la pierna, ¿no? En esta otra imagen, lo que es la risa sardónica debido a la contractura de los músculos faciales. Entonces, este Clostridium tetani vamos a encontrarlo viviendo en el suelo, ¿no? Muchas veces se asocia a encontrarlo en material que se encuentra oxidado, porque eso es generalmente como nos refieren los pacientes, ¿no? Que de repente se han hecho alguna herida con a veces clavos que se encuentran oxidados, o que de repente han estado caminando descalzos y por ahí se han lastimado con algún vidrio que ha estado contaminado.
Eh, Además de eso, hay que tener en cuenta también que se puede dar un tétanos neonatal, el cual se va a dar porque el cordón umbilical se va a ver contaminado con las esporas de este clostridio, ¿no? Y esto se va a ver en madres, en gestantes que no han recibido la vacuna, ¿no? Específicamente, a veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos gestantes que no se realizan sus controles prenatales, no reciben la vacuna y que además de eso, pues el parto se realiza en casa o bajo condiciones de poca asepsia, ¿no? A veces simplemente, sobre todo eso les puede pasar si están en el Serum y en algún pueblito muy alejado donde muchas de las mujeres no les gusta acudir a los centros de salud a dar a luz, prefieren que el parto se lleve en casa y en casa pues a veces no hay las condiciones más óptimas para realizar un parto. Entonces, al momento de cortar el cordón umbilical o de exponerlo, pues este se puede contaminar con las esporas y el recién nacido va a desarrollar tétanos. Entonces, esa es una población de riesgo con la cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Igualmente, población que no ha sido vacunada o que de repente ha recibido la vacuna de forma incorrecta, ¿no? En el caso de la vacuna del tétanos, inicialmente nosotros la recibimos con con la DPT. Se tiene que recibir un refuerzo cada más o menos 10 años para evitar justamente el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que preguntar bien cómo ha sido la vacunación de los pacientes. También otra población que generalmente se mira en los casos de tétanos son los agricultores, ¿no? La gente que está en la chacra, que muchas veces anda descalzos, ¿no? Y sabemos que en la chacra a veces pueden haber estos clavos, vidrios que están contaminados pues, con estas esporas y también logran desarrollar lo que es tétanos. Ahora, en relación a lo que sería cómo es que se va a dar la lesión, vamos a ver que la espora va a ingresar a través de estas lesiones, a través de estas heridas, ¿no? Va a producir nuevas formas vegetativas y va a producir lo que es la toxina, que es la tetanospasmina, la más importante, la cual se caracteriza porque inhibe la liberación de lo que son los neurotransmisores de la glicina y el GABA, por lo cual se desarrollan pues estas contracturas que nosotros estamos viendo, ¿no? Contracturas, espasmos y también convulsión tónica. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo de incubación en este caso? El tiempo de incubación es más o menos entre 4 días, aunque puede tomar hasta varias semanas, ¿no? Pero en promedio entre 7 y 9 días, más o menos. Vamos a ver que se puede dar un tétanos generalizado como el que están viendo en la imagen central, un tétanos localizado y como les mencioné el tétanos neonatal. Entonces, lo primero que va a pasar en el tétanos generalizado, que es la presentación más frecuente, es que se inicia con contracturas o con espasmos en los músculos que van a rodear al sitio o a la puerta de entrada, ¿no? Además de eso, el paciente desarrolla lo que es trismus, que es la incapacidad para poder aperturar la boca a causa del espasmo del músculo macetero. Además, también vamos a encontrar que luego esta contractura se va a extender hacia lo que es el cuello, el tronco y las extremidades. Y entonces aparece lo que es estas contracturas o contracciones espásticas que llevan a la posición de opistótonos, ¿no? Que les mencioné que es la contractura de la espalda junto con la de los músculos extensores de las piernas. Además de eso, de la risa sardónica por la contracción de los músculos de la cara. Es importante que estos pacientes sean aislados de cualquier ruido y de cualquier estímulo visual, porque frente a estos estímulos lo que vamos a causar es de que haya mayor contractura, ¿no? Mayor afectación del paciente, mayor dolor, porque estas contracturas pues son muy dolorosas. El principal problema o la mayor mortalidad se va a dar
cuando la afectación alcanza a los músculos respiratorios, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener que empezar con apoyo ventilatorio mecánico para poder compensar un poco al paciente. En el caso del tétanos local, que es un poco más difícil, un poco más raro de que lo veamos, la afectación pues solamente se va a limitar a los músculos que están más cercanos a la puerta de entrada, porque solamente la toxina va a fijarse en las zonas medulares de los nervios que van a inervar a estos músculos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Rigidez en estas áreas, ¿listo? Pero este tipo de presentación también puede después desarrollar lo que es el tétanos generalizado, ¿no? En el caso del tétanos neonatal, los pequeñitos inician con un poco de dificultad para la succión, van a tener también luego espasmos musculares, van a tener trismus, van a estar muy irritables, después no van a querer alimentarse y es ahí donde la mortalidad pues empieza a elevarse y luego también van a tener afectación de los músculos respiratorios, desarrollando neumonías agregadas a la afectación muscular que ya van a tener. En el caso de, bueno, el diagnóstico lo vamos a ver después. Luego tenemos lo que es el Clostridium botulinum, que también me va a producir un cuadro agudo, muy específico, que a diferencia de lo que estamos viendo en el tétanos, se van a caracterizar por, es un cuadro de debilidad muscular o una parálisis flácida descendente y asimétrica, ¿no? Lo que es el botulismo. Este tipo de enfermedad se va a dar porque, bueno, antes se asociaba porque se les daba a los pequeñitos menores de 12 meses, se les endulzaba la leche con miel, ¿no? O con algún tipo de jarabe azucarado, el cual podría estar contaminado con las esporas, ¿no? También se ha visto que las esporas de este Clostridium, pues se encontraba también en el polvo, ¿no? En el polvo a veces de habitaciones que habían estado cerradas por mucho tiempo. Entonces, este tipo de bacteria va a causarme lo que es el botulismo, ¿no? El botulismo de lactante, puede haber botulismo de lo que son heridas y también lo que es intoxicación alimentaria. En el caso de la intoxicación alimentaria, se debe a que uno está ingiriendo alimentos que contienen ya la toxina de la bacteria, no por el consumo de la espora. Y esta toxina, ¿dónde la encontramos? La vamos a encontrar en a veces las conservas de origen casero o a veces conservas de origen industrial que no han sido pues procesadas adecuadamente, que no se han seguido los sistemas de esterilización correspondientes para poder destruir tanto la condición de esporas como la producción de toxinas. A veces uno lo que hace es las conservas, las deja pues mucho tiempo, no se fija en la fecha de vencimiento, en la fecha de caducidad, ¿no? Y pasado esta fecha pues las consume, hay mucho más riesgo de contaminarse con el Clostridium, ¿no? O si no, a veces las latas de conservas están un poco chancadas, y ahí hay que tener un poco de reparo en utilizarlas o no, porque puede ser de que haya habido una pequeña ruptura del sellado y se esté produciendo la toxina, ¿no? También cuando uno entra a estas habitaciones que han estado cerradas por mucho tiempo a hacer limpieza, ¿no? También en el polvo pueden estar presentes las esporas. Pero más que nada, en el caso de la intoxicación alimentaria, es por la ingestión de la toxina. Entonces, esta toxina de lo que es el Clostridium botulinum va a tener un periodo de incubación entre horas hasta más o menos 10 días y vamos a desarrollar síntomas gastrointestinales, ¿no? Y los pacientes pues empiezan a tener mucho dolor abdominal, náuseas, vómitos
y luego empiezan a desarrollar pues hipotonía, ¿no? O la parálisis flácida. En el caso del botulismo en heridas, el periodo de incubación es un poco más largo, hasta 15 días, y vamos a ver que puede aparecer sin que haya síntomas a nivel de o una manifestación clara de una puerta de entrada, ¿no? Y el cuadro es muy semejante a lo que es una intoxicación alimentaria, obviamente pues sin los síntomas gastrointestinales. Y en el caso del botulismo del lactante, que digamos es la forma que más se va a presentar, estos niños empiezan con síntomas como estreñimiento, que luego van a desarrollar los síntomas neurológicos, presentando dificultad para la alimentación, no van a tener una buena succión, o de repente la deglución va a ser, no se va a llevar a cabo una buena deglución, va a haber también debilidad muscular generalizada, la hipotonía, y puede terminar haciendo un paro respiratorio, ¿no? Entonces es importante poderlos diagnosticar a tiempo para darles el apoyo correspondiente. Luego tenemos el otro tipo de Clostridium, que es el Clostridium perfringens, el cual me va a causar lo que es una gangrena gaseosa. Entonces, igual, ¿no? Sigue siendo un bacilo gram positivo, esporulado, inmóvil, anaerobio. Y este tipo de gangrena gaseosa se ha visto que más se va a dar por cuadros de tipo traumático, ¿no? Pacientes que de repente han tenido algún accidente automovilístico o que de repente estas lesiones han sido realizadas con un objeto que se encuentra contaminado por las esporas. Entonces, este tipo de gangrena gaseosa, vamos a ver que la herida que se va a formar son heridas anfractuosas, donde el aporte sanguíneo no es el más adecuado, hay afectación, ¿no?, de la vasculatura, son heridas que se encuentran contaminadas, y además de eso, pues esto va a empezar a necrosar el tejido, ¿no? Como ustedes están observando. Y lo más interesante es, y lo que marca el diagnóstico clínico en este tipo de heridas, es que cuando uno hace la palpación de esta herida, pues vamos a encontrar como especie de burbujas, como si se estuviera rompiendo una burbuja, es decir, uno siente como crépitos en la lesión, ¿no? Y esto se va a dar principalmente porque la necrosis del tejido empieza a fermentar ciertos productos, los cuales van a liberar gas, y eso es lo que nosotros vamos a sentir como que reventáramos burbujas. Entonces, esta necrosis gaseosa suele ser un cuadro fulminante donde las lesiones pues se inician de forma súbita con un dolor muy intenso en la zona por donde ha ingresado la bacteria, y que esta lesión se va a ir extendiendo rápidamente, ¿no? Entonces, de repente esta lesión inició en esta área y vamos a ver que puede ir afectando y comprometiendo en este caso pues casi toda la pierna, ¿no? Acá ya hubo un compromiso importante de las falanges distales, ¿no? Igualmente en el caso de esta mano afectando pues los tres primeros dedos, y en esta piernita pues también una afectación importante. Estas lesiones van a presentar edema, van a tener pues esta presencia de gas, como les dije, la piel va a tomar un color oscuro, medio bronceado, con la formación además de estas especie de lesiones como bulas. Además de eso, los pacientes empiezan a comprometerse sistémicamente, empiezan a tener taquicardia, y van a estar hipotensos, y todo esto por la liberación de las toxinas propias de la toxina alfa, ¿no?, que contiene esta bacteria. Entonces, para yo realizar el diagnóstico de laboratorio, debo de aislar este microorganismo, puedo también hacer la detección de la toxina en suero, puedo utilizar el cultivo de agar de yema de huevo para ver
este crecimiento como en velo que va a tener. También se puede hacer la siembra en agar sangre o en caldo de tioglicolato. En el caso de lo que es el Clostridium difficile, hay que hacer la asociación de los signos clínicos, tener en cuenta el antecedente de que los pacientes hayan estado recibiendo antibiótico-terapia, lo cual es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta, porque para que un paciente sea infectado por Clostridium difficile, ha tenido que eliminarse toda la flora bacteriana intestinal a consecuencia del uso de antibióticos, ¿no? Ustedes saben, los antibióticos pues nos van a ayudar muchísimo, pero también en algunos casos van a eliminar lo que es parte de la flora bacteriana normal, y es en ese momento donde el Clostridium va a aprovechar para poder proliferar y causar problemas. Entonces, importante el antecedente del uso de antibióticos. Pacientes también que tienen hospitalización prolongada se van a ver más afectados, y pacientes con mayores de 65 años. Entonces, teniendo estos factores que predisponen a infección por Clostridium difficile, se hacen los análisis de laboratorio, se toma una muestra de material fecal, la cual debe ser fresca y debemos mantenerla refrigerada a 4 grados para realizar la prueba de glutamato deshidrogenasa. Si esta prueba de glutamato deshidrogenasa sale positivo, ¿no? Pues debemos realizar la prueba para identificar la toxina A y la toxina B. Si sale positivo, pues estamos en la presencia de Clostridium. Si sale negativo, podemos realizar lo que es el cultivo en condiciones de anaerobiosis para buscar lo que es Clostridium. Y si esta prueba de glutamato deshidrogenasa sale negativo, pues ya me descarta la presencia de Clostridium difficile. Entonces, en el caso de Clostridium botulinum, es importante el cuadro clínico, ¿no?, que vamos a ver, y confirmarlo mediante el diagnóstico microbiológico. En el caso de intoxicación alimentaria, podemos detectar la toxina ya sea en los alimentos, en el suero o en las heces. En el caso del botulismo de heridas, la detección también de la toxina en suero, y también se puede hacer cultivo de exudados y de tejidos. Y en el caso del botulismo de lactante, también detectar la toxina y también hacer cultivo de heces y de otras muestras gastrointestinales. Para el caso del Clostridium perfringens, podemos tomar muestra de las lesiones, pero es importante ya tener la sospecha clínica de la afectación de Clostridium perfringens para iniciar un tratamiento antimicrobiano lo más pronto posible, ¿no? Entonces se toma la muestra, se realiza la tinción de Gram, se pueden realizar los cultivos. En el caso de una intoxicación alimentaria por este Clostridium, podemos buscar la bacteria en los alimentos, en las heces, o también la enterotoxina en las heces, ¿no? Las esporas las podemos encontrar en alimentos crudos, en el suelo, en el agua o en los excrementos, ¿no?, como lo hemos mencionado. Para el caso del Clostridium difficile, podemos hacer el estudio de citotoxicidad para buscar tanto la toxina A como la toxina B. Sobre todo tener en cuenta que la toxina A es la que me va a causar esta lesión a nivel de los enterocitos, ¿no? Y sabemos que el cuadro de Clostridium difficile es la colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa se caracteriza porque cuando nosotros observamos estas muestras de colon, encontramos unas pseudomembranas. ¿Por qué son pseudomembranas? Porque van a estar formadas por mucina, por fibrina, por leucocitos y por células necróticas. No son unas membranas propiamente dichas. ¿Listo? Entonces, esto me va a causar síndromes de mala absorción, y el cuadro pues se puede complicar y se puede hacer fulminante cuando empieza a complicarse con un megacolon tóxico, cuando el intestino se empieza o presenta perforación, ¿no? Y también se puede realizar para el diagnóstico el electroinmunoensayo con ELISA, se puede hacer aglutinación en látex para detectar lo que son los antígenos de este Clostridium, o se puede hacer inmunocromatografía, perdón. Entonces, ¿no?, igualito estos, para la detección de las toxinas, contamos con kits rápidos, ¿no?, para ver la presencia o no de estas toxinas. Igualmente, siempre nos apoya mucho lo que son las tinciones de Gram para ver estos bacilos, y la tinción de Wiertz-Coughlin, siempre acordándonos para ver la forma de las esporas, que en el caso de Clostridium tienen una forma como de
raqueta de tenis, y para el caso de Bacillus tienen una forma como de balón de fútbol americano. A veces van a encontrar esa descripción en los textos. El cultivo más bien en anaerobiosis es un poco más complejo de realizarlo, porque para eso se necesita de estas jarras de anaerobiosis, donde nosotros vamos a colocar los medios de cultivo. Además deben contener estos indicadores de azul de metileno para ver el grado de anaerobiosis. Vamos a tener también dentro una serie de compuestos químicos para la liberación de CO2 y de H2, ¿no? Y esto se va a cerrar herméticamente, se va a tratar de eliminar todo el oxígeno, ¿no? Para que pueda crecer la bacteria. Como les digo, es un poco más complicado. En la universidad sí contamos con estas cámaras de anaerobiosis, ¿no? Pero para el diagnóstico microbiológico de estas bacterias es muy útil simplemente lograr la observación con la tinción de Gram, o a veces más fácil es hacer estos exámenes indirectos con ELISA o la aglutinación, ¿no? Nos ayudan también. En el caso de lo que es Clostridium perfringens, ¿no? Como les mencioné, puede crecer en esto medio de tiolicolato como si fueran algodones, bolas de algodón. Pueden, en el caso de presentar su crecimiento en el agar sangre, puede mostrarse una doble hemólisis. Es decir, que en la parte central van a tener una hemólisis completa, que es una hemólisis beta, y alrededor una hemólisis incompleta o alfa, ¿no? Y vamos a ver el crecimiento de las colonias como en velo. Es decir, que van a tener un borde medio granuloso, filamentoso, delicado. Son colonias translúcidas que van a ser brillantes en un inicio, pero que a medida que pasa el tiempo, esto se va a perder, ¿no? Y van a producir una débil beta-hemólisis. Igualmente acá les dejamos el link para que terminen de ver un video para redondear todo el concepto de estas 3 bacterias. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, estos son las tres bacterias que nos tocaba ver el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna